Buenas tardes. Am, Gracias como siempre por estar un día más aquí. Am, y vamos a ver un poquito de qué vamos a hablar hoy. Sin más dilaciones, vamos a pasar. ¿Para qué estamos hoy aquí? ¿Qué vamos... Bueno, ¿de qué vamos a hablar o con qué vamos a jugar? Bueno, pues vamos a hablar de arquitectura serverless distribuidas y de su despliegue mediante IAC, ¿vale? Mediante infraestructuras a code. Vamos a explicar un poquito de conceptos básicos, qué es lo más importante en valorar en este tipo de arquitecturas, qué cosas buenas nos dan, qué dificultades nos traen, qué variables de complejidad nos traen a la mesa, ¿vale? Y cómo comenzar a trabajar un poquito con ellas, ¿vale? Y también vamos a ver cómo podríamos desplegar. Obviamente, los artefactos y la infraestructura que vamos a utilizar para desplegar esta arquitectura, pues no es la única ni tiene que ser la mejor, ¿vale? Pero es una de ellas. Entonces, vamos a ver. Un momentito. Que me pongo esto aquí. Vale, perfecto. Pues vamos a comenzar por conceptos básicos, ¿vale? ¿Con qué vamos a comenzar? Con arquitectura de software. ¿Qué es arquitectura de software? Bueno, entendemos que entendemos por arquitectura de software, pues todos esos conceptos, buenas prácticas, documentación, que resuelven problemas conocidos a nivel de software, ¿vale? Que resuelven problemas conocidos de una manera global, por decirlo de alguna manera, o también podemos encontrar buenas prácticas, arquitecturas que a lo mejor están basadas únicamente pues, en la resolución de algo muy, muy concreto, ¿vale? No con una visión, por decirlo de alguna manera, genérica, sino es decir, pues, ostras, si yo, por ejemplo, quiero hacer este tipo de comunicación con este tipo de servicios, ¿cómo puedo arquitecturizar estos servicios para, pues, tener una mejor comunicación entre ellos o una menor latencia, ¿no? Pues eso sería posiblemente toda una arquitectura basada simplemente en ese caso de uso, ¿vale? No en una complejidad total de una solución, ¿vale? Claro, cuando hablamos de arquitecturas tenemos que tener en cuenta que se nos presentan diferentes retos nuevos. Es decir, no es lo mismo comenzar a desarrollar como todos lo hemos hecho. Es decir, no estoy diciendo que no vamos a desarrollar a la babalá o que nunca más lo vamos, o que nunca más lo vamos a hacer, ¿vale? Porque, bueno, porque en verdad todos somos muy conscientes, ¿no? De que en el día a día, pues el día a día nos come muchas veces, ¿no? Pero bueno, está claro que si nosotros nos regimos o guiamos nuestro desarrollo mediante arquitecturas definidas y patrones y una manera de hacer más o menos estricta, de repente, por ejemplo, tenemos que ser mucho más diligente con la calidad de nuestro código, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro código probablemente, o cómo esté hecho nuestro código, va a hacer pues que, por ejemplo, sea testeable, pueda integrarse a lo mejor en una parte ya hecha de la solución que a lo mejor haya hecho otro equipo y hayan seguido la nomenclatura de la arquitectura o las prácticas que presenta esa arquitectura, ¿vale? Entonces, tenemos que ser mucho más diligentes con la calidad de nuestro código, ¿vale?
También suelen haber cosas no tan buenas como por ejemplo que aparecen muchísimos más ficheros de desarrollo, ¿vale? Es decir, normalmente tenemos que pues partir nuestros desarrollos, servicios, clases, pues en trozos mucho más pequeños, porque cada responsabilidad debe de ser única, bla, 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 ¿no? Entonces, de cómo nos pondríamos a desarrollar seguramente a la primera de cambio, a guiarnos por arquitecturas, buenas prácticas y patrones, pues la verdad es que la cantidad de código que tenemos que generar normalmente suele ser mayor, ¿vale? Una cosa muy importante, cuando hablamos de arquitectura de software, normalmente nos solemos referir a dos tipos de arquitecturas, ¿vale? Solemos hablar de arquitectura de servicios o infraestructura, ¿vale? Y arquitectura de código. ¿Vale? Esto de arquitectura de servicios barra infraestructuras es como un poco extraño, ¿no? Porque dices, ostras, estamos utilizando como los dos parábolos más grandes, ¿no? Arquitectura e infraestructura, ¿no? Juntos en lo mismo. Bueno, pues sí, porque al final, obviamente la infraestructura es un concepto que está focalizado en qué tipo de servicios utilizamos, ¿no? Pero esos servicios también tienen una arquitectura, ¿vale? Es decir, ese hardware también tiene una manera de comunicarse, también tiene una manera de distribuirse, de hacerse visible, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que dentro del campo de la arquitectura de software, pues es muy grande. Podemos encontrarnos trabajos de arquitectura, de servicios, de cloud, de infraestructura, ¿vale? Y arquitectura propiamente de código, como viene siendo lo más habitual, ¿vale? Entonces, al final es esto lo que estábamos diciendo un poquito, ¿vale? La arquitectura de código es cuando nos referimos a todas esas normas o buenas prácticas relacionadas directamente con la implementación, ¿vale? Con la implementación, con el scaffolding de nuestra solución, es decir, con la organización de nuestros proyectos, de nuestras DLLs, ¿vale? De nuestros scripts, si es que lo tenemos, si no lo sé, si hacemos bases de datos aún, a lo mejor con scripting, pues, ostras, ¿cómo gestionamos? ¿Qué tipo de proyecto vamos a crear para almacenar todo eso, ¿no? Otro punto a que nos referimos cuando hablamos arquitectura de código, pues normalmente viene a ser, por ejemplo, las prácticas que utilizamos a la hora de la implementación, qué tipos de patrones utilizamos, qué tipo de organización de capas vamos a utilizar, si hexagonal, si por capas, ¿vale? Entonces, todo esto sería arquitectura de código, ¿vale? Otro punto sería lo que hemos mencionado, arquitectura de servicios o de la propia infraestructura, ¿vale? Nos vendríamos a referir más a todos esos conocimientos, todos esos conceptos que van más enfocado en qué tipo de servicios vamos a utilizar en nuestro software, ¿vale? Cuando digo tipos de servicios me refiero, pues, por ejemplo, para distribuir una funcionalidad de mi solución, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar APIs, voy a distribuir DLLs directamente, voy a utilizar estrategias serverless, voy a utilizar Function Labs o cosas así, ¿no? También van... em, o sea, trata en qué tipos de, o sea, sobre qué tipo de servicios vamos a desplegar, ¿vale? Por ejemplo, estos desarrollos, ¿vale? También, pues, por ejemplo, cómo vamos a gestionar todos esos servicios, ¿no? Es decir, los vamos a desplegar directamente en infraestructuras de proveedores, vamos a utilizar todas las nuevas prácticas de dockerización
configuración y luego vamos a tener que tener, pues no sé, toda una orquestación de todas estas imágenes, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de arquitecturas de servicios, nos venimos a referir un poquito a esto, ¿no? También, obviamente, cómo se van, o sea, qué tipo de features van a tener esos servicios, si van a ser con estados, si van a ser stateless, ¿no? O stateful. Entonces, todos estos conceptos los trataríamos cuando estamos en el momento del proceso de evaluar cómo van a ser nuestros servicios, cómo se van a comportar dentro de la propia infraestructura, pero también dentro o con los otros servicios, ¿vale? Que tenga colindantes, por ejemplo. Otro concepto muy importante, ¿vale? Cuando hablamos de arquitecturas, qué tipos de arquitecturas utilizamos y tal, ¿vale? Son los conceptos de escalabilidad, ¿vale? Entonces, dependiendo la importancia que le demos a nuestro software a la escalabilidad, importancia de esto deberíamos de, bueno, esto podríamos hablar largamente en esto, pero no tiene que ser una importancia subjetiva, sino que realmente tenemos que conseguir hacer un análisis a nivel de negocio, ¿vale? Y saber el impacto que puede tener la carga de concurrencia, por ejemplo, de acceso de usuarios a nuestra aplicación y lo importante que es para nuestro negocio que nuestro software siga respondiendo de una manera, pues por ejemplo, rápida, ¿no? Es decir, puede ser que por la tipología de software o producto que nosotros queramos hacer, pues, ostras, pues a lo mejor la velocidad no es importante o las tareas que hacemos en nuestro software, por muchos usuarios que entren, a lo mejor no son tareas secuenciales o directas, entonces no impacta mucho la escalabilidad. Normalmente no sucede esto, pero sí, ¿vale? Entonces la escalabilidad es un punto muy importante. ¿Qué es la escalabilidad? Pues propiamente la escalabilidad esa posibilidad que tiene nuestro software de crecer. ¿Vale? De crecer, ¿cómo se puede crecer dentro del mundo del software? Dentro del mundo del software se puede crecer de dos maneras, ¿vale? De manera horizontal y vertical. ¿Qué diferencias tenemos? ¿Y cuál es más buena para irla a buscar? Bueno, tampoco sería el concepto, pero ¿cuál es más aconsejable? Pues la escalabilidad horizontal diríamos que es, también es cierto que es la escalabilidad más complicada de conseguir, ¿vale? Entonces, pero bueno, yo creo que es la que en verdad deberíamos de intentar encontrar, ¿vale? Es esa escalabilidad que se basa en poder levantar más de una instancia, diferentes instancias, n instancias de un mismo nodo de manera horizontal. Es decir, yo tengo una API pequeñita que responde a listado de productos, ¿vale? Y bueno, mi software pues de vez en cuando tiene picos de concurrencia, ¿vale? ¿Qué es mejor? En la máquina en la que tenemos instalado esa API, por ejemplo, subirle la RAM o poder desplegar la misma API más de una vez, de tal manera que por muchas entradas o peticiones que me entren, yo voy a poder distribuir esas peticiones entre esos diferentes nodos que yo he puesto uno al lado del otro, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta de que podemos levantar nodos que económicamente son baratos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso es la escalabilidad horizontal, ¿vale? Poder incrementar el número de nodos o el número de instancias dentro de un mismo clúster, ¿vale? Y en cambio, la escalabilidad vertical vendría directamente relacionada con, con el hardware que nosotros tenemos en nuestros nodos, ¿vale? Como he dicho antes, es decir, una escalabilidad vertical sería, ostras, yo sé que los viernes que cada viernes, pues por ofertas que hacemos en nuestra página web, se conectan, tenemos un pico muy elevado de concurrencia, ¿vale? O de peticiones de usuarios. Entonces, una escalabilidad vertical, lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, pues yo tengo un servidor con tanto de RAM y tal procesador, ¿no? Pues mira, pues ahora me voy a comprar un servidor o le voy a poner N más de RAM y además voy a contratar
pues no lo sé, una red más grande para poder tener más ancho de banda, ¿vale? Eso es la escalabilidad vertical, es decir, invierto más dinero en el propio CPD o en el propio nodo para hacerlo crecer en recursos de hardware, ¿vale? Como os podéis imaginar, esta escalabilidad es mucho más limitada que no la horizontal, ¿vale? Porque al final hay limitaciones por sistema operativo, por cantidad de discos que puedes poner, por cantidad de RAM que puedes poner, ¿vale? Y también, obviamente, la limitación económica, es decir, cuando vamos aumentando el hardware de nuestros servidores, pues normalmente el costo no suele ser lineal, sino que suele ser exponencial, ¿no? Entonces, obviamente, esta escalabilidad, todo depende del tipo de producto que tenemos, ¿vale? Es decir, si tenemos un producto pequeño que con una escalabilidad vertical, pues a lo mejor me va bien, pues es estupendo, ¿vale? Pero tenemos que conocer los dos tipos y qué nos ofrecen cada uno, ¿vale? Bueno, infraestructura, ¿qué es infraestructura propiamente? Bueno, pues tipología de soporte que vas a utilizar para desplegar el software, ¿vale? O sea, definición muy básica y por eso quiero leerla porque es que de verdad lo define, ¿vale? Pues es al final el soporte físico donde tú vas a desplegar tu software, tu desarrollo, ¿vale? Actualmente tenemos tres grandes tipos de infraestructura, ¿vale? Ya cada vez más es un poco más legacy, pero diríamos la on-premise, que sería la arquitectura de toda la vida, la que tú contratas unos servidores o tienes unos servidores en tu empresa y desplegas todo ahí. Tienes un equipo de administradores, de sysadmins, que pues se dedican pues a mantener al día esos servidores, a configurar todo el tema de seguridad, a revisar que no haya ningún problema, a actuar cuando quieres, por ejemplo, meterle más RAM, bla, 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 ¿no? Después tenemos infraestructuras cloud, que serían todas estas nuevas, bueno, el nuevo approach, ¿vale? Desde la última década quizá, ¿no? Sería, pues, que físicamente tú no sabes dónde están esos CPDs, los servidores, quién los gestiona, ¿vale? Y todas esas operativas de administración, por ejemplo, ¿no? O sí, de administración am, de operaciones de IT diaria, por ejemplo, el cloud normalmente se diluyen bastante, ¿vale? Y luego tenemos las infraestructuras híbridas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que serían esas en las que, pues, ostras, a lo mejor contrato un cloud, pero también tengo cosas en mi CPD de mi empresa o tal, ¿no? Y entonces, pues, tengo que, pues, vincular las dos. Entonces, pues, mediante redes virtuales, privadas y tal, pues, puedes aunar los dos tipos de infraestructuras, ¿vale? Pues otro concepto importante son los servicios, artefactos de la infraestructura, ¿vale? Que entenderíamos como ese artefacto físico, ¿vale? O no tan físico, pero el artefacto sobre el cual al final va a correr nuestras piezas de software, ¿vale? Es decir, si yo hago un pequeño endpoint, ¿dónde se va a estar ejecutando ese endpoint? ¿En un proceso background? ¿En una función? ¿En un app service? ¿Vale? Entonces, estos son cuando en arquitectura, cuando nos referimos a los artefactos o servicios de la infraestructura, nos referimos realmente sobre qué va a correr nuestro software, ¿vale? Vale, pues mira, vamos a ver un poquito algunos ejemplos de artefactos de infraestructura. Pues dejarme que coge el láser. Sin ir más lejos, por ejemplo, pues podemos tener, por ejemplo, aquí App Fabric, tenemos App Functions, Container Instance, App Services, ¿vale? Todo esto serían artefactos de infraestructura cloud, ¿vale? Vale, vamos a ver un poco
Cuando hablamos de arquitectura, sobre todo serverless, no olvidemos que en esta charla vamos a hablar de arquitecturas serverless y distribuidas, ¿vale? Por lo tanto, un concepto muy importante para este tipo de arquitecturas, ¿vale? Es la orientación a mensajes o eventos, ¿vale? ¿Qué es esto? Vale, entendemos orientación a mensaje o evento, todas esas prácticas que guía tu desarrollo, ¿vale? A eventos y mensajes. Ya sé que es un poco repetitivo, ¿vale? Pero al final es eso. Es decir, tenemos que entender como que la comunicación de nuestro software y de las diferentes capas o las diferentes reacciones que tiene que tener nuestro software o nuestros servicios es a base de eventos, ¿vale? Eventos con entidad importante para el flujo del negocio del producto que estamos haciendo, ¿vale? Es decir, cuando hacemos orientación a mensaje o a eventos, tenemos que intentar hacer un grado más de abstracción a la hora de diseñar nuestra comunicación entre nuestros servicios, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar que ya no vamos a utilizar servicios únicamente de manera secuencial, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos que pensar que de acciones que, por ejemplo, ejecute el usuario final, de una acción, eso va a repercutir en que esa acción va a crear un evento o un mensaje y otras partes de nuestro software, otros servicios, ¿vale? Van a reaccionar a este evento, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un usuario hace una compra, nuestro software lanzaría un evento de compra, ¿vale? Y otras partes, otros servicios de nuestro software comenzarían a actuar, ¿vale? Pues como, por ejemplo, un usuario hace una compra y lanza un evento, ¿vale? A alguna parte de que ha realizado una compra. Yo puedo tener un servicio que lo que hace es que después de que haya una compra, lo que hace es crear un mail y enviárselo al correo. Digo, y enviárselo al cliente. Pero también tengo otro servicio de financial que lo que hace es coger pues esa compra y guardarla en un historial para final de mes hacer facturas, bla, 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 ¿no? Tengo otro servicio que lo que se encarga realmente es de generar una factura y enviar el correo, ¿no? Entonces, todo esto, lo que hacemos es comenzar a crear software reactivos, ¿vale? A eventos, ¿vale? No tanto flujos secuenciales, ¿vale? Sino que más, obviamente, comenzamos a trabajar con dos conceptos, la reactividad y la asincronía, ¿vale? Porque obviamente el cliente va a hacer una compra, nosotros le vamos a dar un pequeño mensaje de la compra se ha realizado, pero van a seguirse haciéndose cosas por detrás, ¿vale? Eso es un poco orientación a mensajes y eventos, ¿vale? Muy bien, pues se desprende de ese concepto de orientación a mensajes. ¿Qué podemos? Se desprende otro concepto muy importante, Message Broker, ¿vale? ¿Qué es el Message Broker, ¿vale? Pues Message Broker son esos artefactos que nos ayudan a orquestar todo ese ecosistema de mensajes u eventos, ¿vale? Es decir, básicamente es un contenedor de esos eventos. Es un sitio, es un cajoncito o una cómoda. Nos vamos a imaginar mejor una cómoda con diferentes cajones, ¿vale? Entonces, es una cómoda a la cual yo envío mensajes, envío eventos y los meto en los cajones, ¿vale? ¿Para qué? Para que después, a posteriori, alguien vaya a esa cómoda, abra el cojín, abra el cajón, coja un mensaje y actúe y reaccione a ese mensaje, ¿vale? Esos son los message broker, ¿vale? Al final, como entenderéis, los message brokers son artefactos que nos los proveen normalmente proveedores externos, ¿vale? Si, estamos hablando siempre de cloud, serverless, entonces nos ponemos en una orientación cloud, ¿vale? Concepto clavísimo aquí, ¿no? Serverless. ¿Qué es el serverless, ¿vale? Pues entendemos serverless como estas nuevas aproximaciones que los grandes proveedores, es decir, Azure, AWS y Google Cloud, ¿no? Están implementando para facilitarnos el desarrollo y el despliegue de software, ¿vale? Y sobre todo, son prácticas y artefactos que nos facilitan, ¿vale? Desarrollar
software moderno, ¿vale? Desarrollar software con una tolerancia a fallos muy grande porque cada cosa está desplegada unitariamente, entonces si falla solo falla una cosa y no falla el cómputo global, ¿vale? Entonces esto sería un poco lo que es serverless como tal, ¿vale? Vamos a ver un poco de tipologías de arquitecturas. Básica, yo creo que esta todos la conocemos, creo que todos hemos comenzado por este tipo de arquitecturas, la típica monolítica en la cual hay un servidor, en la que tú tienes instalado prácticamente, normalmente tienes instalado todo desde la UI y hasta la base de datos, ¿vale? Pasando por los diferentes layers que nos podemos encontrar. ¿Qué nos encontramos con estas arquitecturas? Pues suelen ser arquitecturas muy acopladas pues a los CPDs, por ejemplo, arquitecturas pues complicadas de extender a nivel de software, ¿vale? Arquitecturas que normalmente cuesta mucho integrarlas con nuevas tecnologías porque obviamente tienen prácticas pues ya un poco antiguas y sobre todo prácticas que acoplan mucho el código y business, ¿vale? Entonces, otro que después de este tipo de tipología, desde hace años se viene hablando de este tipo de arquitecturas, ¿vale? O marcos arquitectónicos, ¿no? De microservicios. ¿Qué son eso? Sin ahondar mucho en microservicios, pero al final sería ese nuevo diseño en el cual nuestros servicios o nuestras APIs vamos a intentar agruparlas por conceptos de business y vamos a intentar desplegar pues servicios pequeños que tengan una responsabilidad muy concreta, ¿vale? Y que tengan la mínima interrelación, ¿vale? O dependencia, porque pueden tener relación con otros servicios, pero no deberían de tener dependencias con otros servicios, ¿vale? Entonces, ¿qué nos aporta este tipo de tipología? Pues al final, pues tenemos o suelen favorecer la escalabilidad horizontal, la extensión del propio software, suelen ser multi-stack, es decir, podemos hacer una API a lo mejor en Node.js y otra API la podemos hacer en Python, ¿vale? Depende nuestras necesidades, ¿vale? Y por fin llegaríamos a las arquitecturas serverless. Estas serían esas arquitecturas que estarían regidas, que estarían más guiadas por todos estos nuevos artefactos y prácticas de serverless, ¿vale? Aquí podemos ver alguna de ellas. Por ejemplo, podríamos tener un blob storage en el cual nosotros dejamos PDFs y podríamos desplegar un artefacto, una function app, ¿vale? O en AWS sería una lambda, ¿vale? ¿Qué haría? Pues sería reactivo a el cambio de estos blob storage. Es decir, cada vez que yo dejara aquí un PDF, esta función se me activaría sola, sobre todo. Tenemos que entender que todo esto actúa de manera reactiva. ¿Vale? Entonces la función se activaría, pues podría utilizar, por ejemplo, un servicio de OCR para hacer una clasificación, para detectar alguna cosa del PDF, ¿vale? Crear una estructura de datos que automáticamente guardaría, por ejemplo, en una base de datos estructurada, ¿vale? Esto podría ser perfectamente, es decir, este tipo de flujo de trabajo, por ejemplo, dentro de una tipología serverless, pues estaríamos viendo este tipo de artefactos y este tipo de secuencialidad o de flujo, ¿vale? Obviamente podríamos llegar a complicarlas mucho más, ¿vale? Aquí estaríamos, voy a poner el láser. Aquí estaríamos viendo que, por ejemplo, desde un browser, una function app recibe una call. Aquí, como veis, sí que habría una interacción directa de un usuario final, ¿vale? ¿Vale? Pero imaginaros, se hace una llamada a una API, esta API estaría desplegada en un artefacto serverless, en una function app, ¿vale? Que esta function app, ¿qué haría? Automáticamente guardaría los datos en un Cosmos DB, ¿vale? Y hasta aquí, la petición del cliente aquí acaba aquí, de hecho, o sea, le envía esto, la función directamente responde y esta función lo que hace es guardar en este Cosmos DB, en una no SQL, ¿vale? Y
¿Qué podríamos tener? Podría tener otro artefacto serverless, es decir, otra función app, que esta sí que se activaría de manera automática en cuanto detectase que ha habido una inserción en ese Cosmos DBs, ¿vale? ¿Y qué haría esta función? De manera automática informaría, ¿vale? Podría enviar notificaciones pues bueno, a un notification hub que a su vez lo que haría sería distribuir estas notificaciones pues a otros remitentes, ¿vale? A otros target. ¿Vale? Como veis, al final, con serverless, lo bueno es que puedes configurar muchas cosas que reaccionen y entonces puedes cubrir flujos muy complejos, ¿vale? De una manera bastante rápida y bastante fácil, ¿vale? Beneficios, ¿vale? Beneficios, complejidades. Aumentamos la velocidad de desarrollo, también, obviamente, la velocidad de time to market. Podemos desplegar mucho más rápido conceptos, pruebas de concepto pequeñas para ver viabilidades, ¿vale? Solemos tener una reducción de operaciones de IT, ¿vale? Es decir, estamos desplegando en serverless, por lo tanto, no tenemos que preocuparnos de cómo va a escalar, de si eso va a estar siempre o no activo, de si se va a tener que actualizar, ¿vale? Entonces, hay un montón de, pues eso, hay un montón de reducción de costes, ¿vale? Obviamente, como desplegamos en serverless y utilizamos simplemente los recursos que se necesita, ahí ya hay también una reducción de costes porque es un pago por uso, ¿vale? Eh, Obviamente también nos encontramos más complejidades, ¿vale? Pues, por ejemplo, comenzamos a depender de los proveedores, porque al final, si nosotros utilizamos artefactos o servicios serverless, estos sueles desplegarlos en uno de los grandes players, ¿no? El monitoreo de estos artefactos suele ser un poco más complejo, pero no tanto por el artefacto individual, sino por la complejidad de las infraestructuras. Es decir, pasamos de tener una cosa normalmente monolítica y un flujo más secuencial, es decir, que tenemos muy claro en qué step de nuestro software estamos, ¿vale? Pasamos a microservicios, a artefactos independientes, ¿vale? Que para completar un flujo a lo mejor se tienen que ejecutarse 2 o 3 servicios, ¿vale? Entonces, tienes que prestar una atención a esas estrategias, ¿vale? O a cómo vas a monitorear todo esto, ¿vale? Obviamente el testeo y toda el testeo y la integración también se complica y más o menos por lo mismo que por el monitoreo, ¿vale? Y obviamente pues tiene una curva de aprendizaje. Al final son nuevas prácticas, son nuevos paradigmas, ¿vale? Entonces todo esto tiene una curva de aprendizaje, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ahora yo creo que podríamos pasar ya un poquito al ejemplo, ¿vale? Sí, no estoy viendo el chat ni nada, entonces la verdad es que no sé si alguien está haciendo preguntas o alguna cosa, ¿vale? Entonces, voy a intentar una cosilla, un momento. Obviamente, recordad que si queréis hacer preguntas, cualquier cosa, no hace falta que os esperéis, ¿vale? Simplemente vais lanzando y ya está, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar un poquito. Os voy a enseñar qué arquitectura vamos a utilizar, ¿vale? Esta ya es una creada, no va a ser esta, ¿vale? O sea, voy a replicar esta mediante Terraform, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tengo un NoSQL, tengo un Cosmos DB, tengo Function Apps, que van a ser mis artefactos serverless, van a ser mis APIs que van a reaccionar a esos eventos que yo he dicho que cuando nos vamos por este tipo de arquitecturas tenemos que comenzar a pensar a
regir nuestros flujos, ¿vale? Mediante eventos. Pues vamos a hacer eso, ¿vale? Entonces, tengo las function apps que son los artefactos que van a reaccionar a esos eventos. Después tengo un service bus, ¿vale? Que es mi message broker. El concepto que os he dicho antes, que es el artefacto que organiza, que orquesta todo esto, pues es nuestro service bus. En concreto, dentro de service bus, yo he utilizado el approach de topic subscriptions, ¿vale? Obviamente también tengo un storage account que es necesario por las functions, ¿vale? O sea, en verdad yo no lo estoy utilizando, sino que lo está utilizando la propia infraestructura de las function apps, ¿vale? Es decir, para que os deis un poco cuenta, todo esto está gestionado directamente por las function apps. A mí, yo esto no me he preocupado mucho, ¿vale? Y obviamente también, pues, tengo un app service plan, ¿vale? Que me sirve dentro de Azure nos sirve pues para configurar perdón, qué tipo de máquinas vamos a tener, qué potencia, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, estupendo. Vamos a ver primero esto. Vamos a ver primero en cómo podríamos crear esta infraestructura, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es vamos a irnos a Terraform. Terraform es la herramienta que vamos a utilizar para hacer infraestructuras a code, ¿vale? Entonces, con Terraform lo único que tenemos que hacer, voy a ampliar un poco, voy a ampliar un poco esto, ¿vale? Perfecto. O sea, ¿qué es, qué es Terraform? Terraform, al final, es una herramienta que lo que nos permite es hacer unos pequeños scripts, ¿vale? Que nos permiten desplegar infraestructura. Vamos a ver un poco qué es Terraform, ¿vale? Terraform al final tiene esto con el tutorial y con todas las cosas queda súper claro, ¿vale? Pero al final todo es a base de carpetas y un par de archivos, ¿vale? Obviamente los archivos, vamos a ver un poquito qué es lo que nos encontramos en estos archivos, ¿vale? Al final, como podemos ver aquí, ¿vale? Para que veáis que el lenguaje de programación es muy simple en Terraform, ¿vale? Lo primero que estamos haciendo es importar los proveedores, el proveedor de cloud, en este caso yo voy a trabajar con Azure y importamos el proveedor, ¿vale? Y a partir de aquí lo único que tenemos que hacer, ¿vale? Solamente existe el concepto, ¿vale? De recursos, es decir, qué recursos yo quiero crear, ¿vale? Como os he comentado antes, pues para que veamos aquí, por ejemplo, yo voy a crear un resource group, que es donde yo voy a meter todos mis artefactos, ¿vale? Pues obviamente lo único que tienes que hacer es crear como una especie de función que le dice resource y esto es nomenclatura de Terraform, ¿vale? Del proveedor de Azure que yo he cargado, ¿vale? Entonces, simplemente haces la función, llenas las variables que a ti te interesan, es decir, yo quiero crear mi grupo de recurso con este nombre, lo quiero crear en esta location, es decir, en West Europe, y además le quiero poner un tag, que es este, ¿vale? Vamos a ver otro recurso. Por ejemplo, aquí estoy creando el namespace de Service Bus, es decir, estoy creando el Message Broker. De la misma manera, pues le voy a dar un nombre, le doy una location. Aquí en la location, lo que yo estoy haciendo, como veis aquí, le estoy dando la location que he creado en este recurso. ¿Vale? Como veis, podéis ir utilizando objetos que habéis ido utilizando más arriba. ¿Vale? De la misma manera le digo que es de un taller estándar, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Por ejemplo, después, dentro de este Service Bus, yo lo que quiero crear es un topic. Un topic sería, pues, como una categorización dentro de Service Bus, ¿vale? Donde yo voy a enviar mensajes. Yo envío mensajes a un topic y luego el topic decide a qué subscription lo pone, ¿vale? La subscription sería como una cola, como una queue, ¿vale? Entonces, dentro de un mismo topic, yo puedo tener n queues, o perdonadme, n subscriptions, ¿vale? Entonces, yo envío un mensaje al topic y el topic decide en qué subscription ponerla, en esta o en esta, ¿vale?
Entonces, como veis aquí, por ejemplo, con Terraform, aquí lo que estoy utilizando es un módulo que yo tengo hecho aquí, que al final lo único que le digo, le doy un array con las diferentes propiedades de los diferentes topics que yo quiero crear, ¿vale? Y así iríamos creando uno y otro artefacto que nosotros queremos utilizar allí arriba. Como veis, pues tengo el storage, que os he dicho que necesitaba, tengo también el service plan, que me sirve para definir qué tipos de recursos, cómo se tienen que comportar esos recursos, y también tengo las function apps, ¿vale? Que es donde yo voy a desplegar todas mis funciones, ¿vale? Muy bien, pues vamos, una vez visto cómo se construiría un Terraform, obviamente este código lo tendréis para poder verlo tranquilamente y tal. Ahora aquí pues no me quería centrar en eso, ¿vale? Pues una vez en esto, lo único que tendríamos que hacer, ¿vale? Es decir, nosotros tendríamos que irnos donde tenemos todos nuestros archivos de Terraform, y en Terraform simplemente hay cuatro comandos importantes. El primero, init, que lo único que hacemos es iniciar todo el clip, ¿vale? Después, Terraform. Obviamente, antes de esto, yo mediante AZ me he conectado a mi suscripción de Azure, donde yo quiero desplegar todo eso. Esto os lo he ofuscado porque tampoco es muy interesante, ¿vale? Después, Terraform validate, ¿vale? Después del init, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer un validate, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es validar ese archivo que yo os acabo de enseñar. Es decir, todo este archivo lo va a validar y va a ver si hay alguna incompresión, errores de sintaxis o alguna cosa incompatible, ¿vale? Perfecto, todo está bien. Obviamente, el archivo, he utilizado un recurso que va a ser deprecated, ¿vale? Por lo tanto, me lanza un aviso, ¿vale? Vale, ¿qué sería lo próximo después del validate? El plan. ¿Qué es el plan? Terraform plan. O sea, el plan lo que nos va a hacer, nos va a enseñar todo lo que Terraform va a hacer en nuestra infraestructura, ¿vale? ¿Qué significa qué significa esto de todo lo que va a hacer? Pues todas las acciones que va a hacer. Es decir, si tiene que crear algún artefacto, si tiene que modificarlo, si tiene que borrarlo, ¿vale? Y además con todas las configuraciones que va a utilizar, ¿vale? Como veis, ya ha acabado, ¿vale? Y vamos a ir un poco para arriba para ver un poco qué output nos muestra, ¿vale? Como veis, vale, comenzamos desde aquí, ¿vale? Voy a ampliarlo incluso un poquito más. Vale, como veis, nosotros aquí nos dice absolutamente todo lo que vamos a hacer, ¿vale? Nos dice, obviamente, aquí, o sea, o sea, como es una infraestructura totalmente nueva, todo lo que va a hacer va a ser create. Pero si yo, por ejemplo, esto lo lanzase sobre alguna otra, pues habría cosas con un más, otras con un menos, a lo mejor dependiendo si tú has borrado o modificado alguna cosa. Es decir, Terraform lleva un delta de todo lo que distribuyes, ¿vale? Y entonces, pues vemos aquí que va a crear el service plan con toda la información, ¿vale? Bueno, al final nos saca todo un escrutinio, nos hace un escrutinio de todo lo que vamos a crear, ¿vale? Esto está muy bien porque te puedes cercionar realmente de lo que estás haciendo, ¿vale? Vale, y entonces lo último que tendríamos, ¿vale? Ya sería Terraform Apply, ¿vale? Cuando nosotros hacemos Terraform Apply, lo que él ha generado en el plan es lo que va a ejecutar, ¿vale? Entonces, como os quiero enseñar, ¿vale? Que aquí, ¿vale? O sea, yo ahora mismo estoy en este resource group, ¿vale? Él va a crear otro resource group. Ah, vale. Aquí nos está diciendo si realmente queremos hacer todo eso. Es decir, yo podría haber lanzado el, el, em, el Terraform Apply con un sub-force y entonces lo hubiera forzado a hacer todo esto automáticamente, ¿vale? Pero bueno. em,
Bueno, y ahora él se pone a crear todo esto, ¿vale? Am, Obviamente esto va a tardar un poco, ¿vale? Pero vamos a poder ver cómo se ha creado todo, ¿vale? Vale, esto lo voy a dejar por detrás y ahora vamos a ver un poco cómo he creado las function apps, ¿vale? Un poco, cómo tengo mi proyecto, ¿vale? Aquí. Como veis, yo tengo una solución y he creado pues un proyecto de function apps, ¿vale? Una vez que tú creas un proyecto de function apps, ¿vale? Te aparecen, puedes crear las funciones, ¿vale? Vamos a ver una muy fácil, ¿vale? No nos vamos a detener mucho y vamos a ver si podemos debugar un momento para que veáis cómo funciona, ¿vale? Entonces, ¿qué es una función? Como veis, es una clase, ¿vale? Y lo importante qué es lo que le hace que funcione una vez que lo desplegamos arriba, pues al final, ¿vale? Por ejemplo, este decorador nos está dando el nombre de la función, ¿vale? Pues estamos diciendo que la función se llama TempProcessorFun, ¿vale? Y esta función tiene un punto de entrada, un run, como veis aquí, ¿vale? Este run, ¿qué nos está diciendo? Lo primero, tiene un atributo que lo tenemos decorado. ¿Cómo lo tenemos decorado? Lo tenemos decorado con un service bus trigger. ¿Esto qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que este run se va a ejecutar de manera automática dependiendo algo de service bus. ¿Vale? Es decir, va a ser un trigger automático. ¿Y el qué? Pues le estamos diciendo que vamos a estar mirando un topic y una suscripción. ¿Vale? Es decir, este run va a estar sniffando continuamente, va a estar mirando continuamente el topic, un topic y una suscripción del service bus, ¿vale? Entonces, cualquier mensaje que llegue a esta suscripción en el cloud, ¿vale? Me va a entrar por aquí automáticamente y yo voy a poder hacer lo que quiera con ella, ¿vale? Esto no deja de ser una API, obviamente, ¿vale? Pero veis que es una API que está conectada a algo de hardware real, ¿vale? En otra parte donde yo lo tengo, que salta automáticamente y que yo despliego simplemente esta API, imaginaros, ¿vale? Obviamente no tiene sentido esta API, ¿no? Pero bueno, sí que, o sea, podría tener sentido porque ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy recibiendo, perdonadme, un objeto y lo que yo hago es guardarlo en un NoSQL. Estoy creando un documento y lo estoy guardando en una base de datos de manera automática. Mirad que yo aquí no tengo ningún modelado, no he creado ninguna conexión, absolutamente nada. ¿Cómo lo he hecho? Las functions tienen parámetros de entrada, triggers, y tienen parámetros de salida, ¿vale? Como veis, yo tengo un parámetro document que le digo que es un dynamic y además le digo que es de salida. Con esto automáticamente le estoy diciendo que cuando yo modifique el parámetro va a afectar a la salida, ¿vale? Entonces se va a guardar realmente eso en la base de datos, ¿vale? Y además, mirad aquí, yo utilizo un data annotation que le estoy diciendo el nombre de la base de datos, ¿vale? Y el collection name donde yo quiero que se guarde además este documento nuevo que yo he creado, ¿vale? Entonces, eh, vale, muy bien, vamos a ver, sigue creando, obviamente, ¿vale? Vamos a ver, a mí me gustaría, vamos a hacer una prueba, voy a intentar, os voy a enseñar un poquito con esta, vamos a hacer una cosa, a ver si, a ver si como mínimo, mirad, este es el nuevo que está creando ahora mismo, ¿veis? Este lo acaba de crear. Yo estaba creando, o sea, yo estaba hablando en este de aquí, ¿vale? Y este, como ¿veis? Que tiene Cosmo función tal, este como tal, tiene exactamente las mismas cosas, ¿vale? Aún lo está creando, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Quiero recibir esos eventos, ¿vale? Quiero intentar debugar, ¿vale? Os quiero enseñar cómo desde mi máquina, ¿vale? Vamos a poder recibir esos documentos, ¿vale? O los eventos, vamos a poder recibir los eventos. Es decir, ¿yo qué tengo aquí puesto? Yo tengo puesto que estoy escuchando un topic que se llama metrics y un subscription que se llama temperature, ¿vale?
de un service bus, ¿vale? Pues nosotros nos vamos a nuestro service bus, nos vamos a nuestros topics y como vemos tenemos un topic que se llama metric, ¿vale? Y también podemos ver que tenemos dos suscripciones, una que se llama pressure y otra que se llama temperature, ¿vale? Y yo en mi código le estoy diciendo que estoy escuchando metrics temperature, ¿verdad? Muy bien, vale, pues vamos a ver. Voy a enviar un mensaje, antes de nada, obviamente, en la configuración, yo me tengo que asegurar que estoy escuchando, o sea, que el endpoint del service bus es el correcto, ¿vale? Entonces, como veis aquí, yo tengo un endpoint, ¿vale? ¿De dónde he sacado ese endpoint? Pues dentro del service bus, en las settings, aquí tenéis las policies, ¿vale? Y de aquí entraríais, ¿vale? Y desde aquí deberíais de coger las, las contraseñas, ¿vale? Después borraré esta contraseña, por lo tanto no hace falta que intentéis hackearla ni nada, ¿vale? Muy bien, vamos a ello, mira, vamos a ir a nuestro topic, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Voy a enviar un mensaje, ¿vale? ¿Y qué debería de pasar automáticamente en, en mi, perdonad, en mi temperature, ¿vale? Aquí se me debería de parar. Recordad, yo voy a enviar un mensaje a un service bus que está en el cloud, ¿vale? O sea, no lo estoy enviando a mi máquina ni nada, ¿vale? Vale. Vamos. Le voy a decir que voy a enviar un mensaje. Muy bien. Vale. Vale, vamos a ponerle, no sé, 32 para, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer yo? O sea, este mensaje en verdad lo estoy enviando al topic, pero como habéis visto hay dos subscriptions dentro del topic, pressure y temperature, ¿vale? Entonces, yo al topic le he configurado un filtro, le he dicho, cada mensaje que te llegue, mira en una propiedad que se llama label y si esa propiedad se llama temp, el valor es temp, lo envío a la suscripción de temperatura. Y si esa label pone pressure, lo envío a la suscripción de pressure, ¿vale? Entonces, aquí también podremos ver si, ¿verdad? Si lo envía o no lo envía, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a poner en el label, que sé que es la propiedad que yo estoy utilizando, pongo temp, ¿vale? Y vamos a enviar 10, ¿vale? Perdonad que no le he dado, que no estaba debugando, ¿vale? Entonces, vale, en principio no es, en principio he enviado, espera, como he enviado tarde de aquí, vamos a volverlo a hacer, ¿vale? Ah, muy bien, temp y en el label le decimos que es temp. Y vamos a intentar enviarla 10 veces, ¿vale? Muy bien, aquí pues hemos dicho, no sé, 56, por ejemplo, para ver si alguno... ¿Vale? Muy bien, ya está. Como habéis visto, automáticamente se me ha... O sea, yo he utilizado el propio portal de Azure para enviarlo y automáticamente me está viniendo aquí, ¿vale? Y como veis, el mensaje... Bueno, el mensaje es muy pequeñito, ¿vale? Pero aquí lo podéis ver mejor, ¿vale? Es exactamente, lo puedo ampliar, ¿no? Vale, no lo puedo ampliar, pero es exactamente, ¿vale? El mensaje que nosotros hemos enviado. Y además, si vamos aquí, veo que le vamos a dar 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. ¿Veis? O sea, le he dado 10 veces al debuguear, ¿vale? Y, por lo tanto, acabamos de demostrar esas funciones que están desplegadas en un servicio serverless, cómo reaccionan automáticamente a mensajes. Y a partir de aquí nosotros podríamos comenzar a orquestar flujos de trabajo, diferentes tipos de servicio que reaccionaran unos a otros, ¿vale? Y sobre todo, una cosa muy importante, hemos desplegado toda la arquitectura mediante código. ¿Eso qué significa? Que
O sea, estos scripts siempre me van a generar esta arquitectura de la misma manera, con la misma configuración, en los mismos entornos, utilizando absolutamente siempre todo igual, ¿vale? Por lo tanto, imaginaros que tenéis entornos que tenéis que crearlos y borrarlos de una manera rápida al vuelo, entornos de QA o entornos de acceptance, cualquier cosa de esta. Si utilizamos estas estrategias, podemos asegurarnos que siempre vamos a tener los mismos resultados, ¿vale? Y obviamente, al ser scripting y al ser un lenguaje, por decirlo de alguna manera, los equipos de desarrollo, pues la curva de aprendizaje de estas toolings no suelen ser muy grandes, ¿vale? O sea, hay más como beneficios, ¿vale? Que no, bueno, que no complejidades, ¿vale? Pero bueno, pues esto es así, ¿vale? O sea, lo de infraestructura as a code, lo que nos aporta al final es un poquito esto, ¿vale? Pues yo creo que hemos acabado la verdad, hemos acabado la demo, la charla. Am, no sé si alguien del chat tiene alguna cosa, queréis preguntar, os ha quedado alguna dudilla, tenéis, no lo sé, cualquier sugerencia, son súper bienvenidas y vamos a intentar em, a ver si, si podemos resolver algo. Y si no, como siempre, ya sabéis, no os voy a hacer perder mucho más tiempo aquí. Muchísimas gracias por asistir un día más a estas sesiones. Sabemos que estáis invirtiendo vuestro tiempo en venir a escucharnos y nosotros nos alegramos mucho de ello. Así que creo que no hay ningún tipo de pregunta ni nada, así que vamos a dar por finalizada esta charla. Espero que os haya gustado mucho, que os haya entrado el gusanillo un poquito por este tipo de artefactos y estas nuevas estrategias o paradigmas de desarrollo y jugad mucho con ellos y cualquier cosa ya sabéis, sabéis mi correo, mi Twitch o mi Twitter, así que os podréis poner en contacto con nosotros siempre que queráis. Muchísimas gracias y buenas noches.